días, Luis, a vos y a tu audiencia. Disculpame, pero te tengo que haber roto el oído porque se me cayó el teléfono. Y bueno, ¿qué va a hacer? Fue un accidente, no lo hice a propósito. No pasa nada, no pasa nada. Catena, tanto tiempo, contanos un poco cómo está la situación en la provincia, cómo la están viviendo, cómo la están pasando los docentes. Bueno, tenemos varias situaciones, digamos, como el conjunto de la población, con mucha preocupación por los rebrotes, la situación sanitaria, ¿no? Que creo que a todos nos tiene preocupados y preocupadas, dado de que la verdad es que la cantidad de fallecidos, la situación de la gente que le está poniendo la vida en esto, que son los compañeros de salud, ¿no? Estamos preocupados en eso, es recurrente el comentario entre la docencia, porque además lo que creo que nos ha sucedido a todos, empiezan a aparecer compañeros, compañeras con COVID, la preocupación familiar, la angustia, entonces fallecimientos cercanos, la verdad que eso es un tema que nosotros no soslayamos nunca, o sea, desde la organización, no es que por un lado está esa situación y después está la actividad gremial, lo central de la actividad creo que de todos y todas, ¿no? Está puesta la mirada en eso, siguiendo con atención lo que sucede con la vacuna, con una cantidad de cosas, así que estamos muy pendientes de esos. Después, en términos laborales, un año muy difícil, digamos, la brecha digital de la cual habíamos hablado muchas veces contigo, se ha demostrado, digamos, no ha disminuido. La preocupación de los profes, las senios, en cuanto a la posibilidad del vínculo pedagógico a través de las distintas plataformas sigue estando. Es muy difícil, muy engorroso, es muy caro para la familia sostener ese vínculo, y en una situación socioeconómica tan difícil, donde hay pérdida de puestos de trabajo, donde hay inflación, es innegable que el desgranamiento en términos educativos, sobre todo en la educación media, ¿no?, donde se aparece con más fuerza, es una preocupación creciente. Y después, bueno, tenemos nuestra situación en índole salarial, que obviamente venimos ya reclamando desde hace prácticamente 3 meses. Ustedes venimos con un apagón virtual, una desconexión de los profesores, profesoras, maestros, maestras, desde hace ya 2 semanas casi, con salidas a la calle que nosotros consideramos, el Congreso Provincial de Delegados consideró que hay que sostener las medidas sanitarias, por lo tanto se hace a través de las caravanas, manteniendo todos los cuidados que corresponden, ¿no? Porque nosotros en nuestras luchas generalmente planteamos un eslogan que es que cuando un docente está luchando también está enseñando, y en este caso, además de enseñar a pelear por el salario, por las reivindicaciones económicas, creemos que también es importante señalar que mientras luchamos también nos tenemos que cuidar y preservar y ser empáticos con quienes están arriesgando su vida, y que si nos contagiamos sea por otras razones y no por nuestro descuido. Así que las caravanas han sido muy importantes en toda la provincia ayer, muy importantes, y da cuenta de que la mesa salarial que se abrió la semana pasada tiene que avanzar rápidamente, el gobierno mejorar su oferta, y dar, digamos, satisfacción al pedido de la docencia, que no es un orgullo para nosotros decir que somos el trabajador que cobra menos en la administración pública. Para nosotros no es motivo de inmensa tristeza, pero es la realidad. La realidad es que somos los que menos cobramos. Hemos logrado ir recomponiendo a lo largo del año, pero no alcanza a cubrir las necesidades básicas de una familia. Somos conscientes que hay un conjunto de trabajadores y de trabajadoras que la están pasando mal, pero nosotros somos parte de ese conjunto, no de otros. Es decir, nosotros somos conscientes de que cuando nosotros reclamamos hay quienes nos miran diciendo
que la están pasando feo, que tenemos que pensar en todo. Somos conscientes de eso. Nosotros somos parte de esos, de los que la están pasando mal, y de que creo que las familias, que en la gran mayoría, si no tenés hijo, hija, algún conocido tenés, sabés que los docentes han trabajado durante todo el año con mucho esfuerzo, que han asistido a familias. Yo siempre digo que nosotros hacemos un trabajo muy silencioso. Yo conozco comunidades en la cual maestros y maestras vienen sosteniendo familias silenciosamente, haciendo distintas acciones para ayudar a esa comunidad a que la está pasando mal. Por lo tanto, también, si hay algo bueno de todo esto, es que ese mito y esos preconceptos que lamentablemente sectores de la sociedad acuñaban, que era la falta de vocación y una cantidad de cosas, ha quedado demostrado y ha dado por tierra todos esos ataques que lo único que intentaban justificar era la meritocracia, la educación para pocos y el denigrar todo lo público, ¿no? Entonces, y como cierre de año estamos haciendo un congreso nacional, un congreso provincial, que ya por suerte le hemos podido incorporar un seminario internacional, y la verdad que estamos muy contentos porque nos han pedido sindicatos de provincias poder participar, Misiones, compañeros de Formosa, de Mendoza, de Santa Cruz, del Chaco, para poder estar presente virtualmente en nuestro congreso, que tiene, la verdad que para nosotros es un orgullo poder hacerlo, y lo hacen pedagogos fueguinos, o sea, maestras, maestros, profesores, psicopedagogos de acá, que vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho durante todos estos meses. Ahora, Horacio, ayer compartía una noticia de un proyecto para nombrar la emergencia en educación, y también la educación como derecho esencial, como tarea esencial. Y me acordaba a esa pelea allá por el gobierno de Fabiana Ríos, donde se cuestionaba mucho al docente y al SUTEF como todo lo que nos tocó vivir en la época de Fabiana Ríos. Lo que quiero preguntarte es, como docente y desde el SUTEF, ¿qué se siente cuando escuchás el planteo que se perdió todo el año en la educación, que esto es irrecuperable, y el daño que esto se le hace a toda la comunidad educativa, más allá de la tarea que entiendo, reconozco y sé que han hecho desde los docentes, ¿no? Desde cada uno y también desde el gremio? ¿Qué sentís? ¿Qué se siente cuando pasa todo esto? Bueno, hay sensaciones encontradas y depende de quién lo diga, ¿no? En principio, vergüenza ajena, porque si hay algo que se ha demostrado es que la docencia trabajó todo el año en condiciones muy difíciles, ¿no? Y que hay un reconocimiento de la familia tremendo en ese sentido, ¿no? Un reconocimiento de los chicos, las chicas, los adolescentes en relación a eso impresionante con sus docentes. Es muy importante eso para nosotros, que es lo principal. Después hay quienes se acuerdan en noviembre del problema de educación. Eso me da vergüenza, porque nosotros en mayo planteamos la necesidad de una inversión importante en la provincia para que cada pibe y cada piba, cada docente tenga una netbook y conectividad. O sea, no se resuelve declarando emergencias el problema de desigualdad de acceso a los bienes tecnológicos y a la conectividad. Por eso hemos pedido ya a la legislatura. Todavía estoy esperando que el presidente de la Comisión 4 nos convoque. La semana pasada nos dijo que nos iba a convocar después del presupuesto. Bueno, estoy esperando porque tenemos muchas cosas para decir. ¿Quién es? El presupuesto. ¿Quién es? Manuel Trentino es el presidente de la Comisión 4 de Educación. ¿Y todavía no los convocó? No, todavía no nos han convocado. Recién la semana pasada se comunicó conmigo para explicarme que lo iba a hacer posterior a la discusión del presupuesto. Nosotros queremos ser parte de la discusión del presupuesto. Está bien, esperaremos que pasen todos los ministerios y secretarías e iremos, pero nosotros ya pedimos y se lo hemos planteado a los distintos sectores. Nosotros se lo planteamos, lo que yo te estoy contando, se lo planteamos al gobierno de la provincia, al Ministerio de Educación, a las intendencias. Yo hablé con los 3 intendentes, hablé con concejales, hablé con diputados, mejor dicho, con diputada, con una diputada y con senadores.
prácticamente, salvo de los del Cambiemos, con el resto hablé con todos. ¿Por qué? Incluso la asesora de un senador nacional nos preguntó determinadas características. Porque el problema del acceso a la tecnología y a la conectividad no es un problema de la no presencialidad, también es un problema de la presencialidad, porque es el acceso a los bienes tecnológicos. Entonces, cuando hablan de educación de calidad, cuando hablan de educación de una cantidad de cosas, para nosotros la educación es un derecho esencial, no es y es obligación del Estado garantizar ese derecho del niño, la niña, del adolescente, ¿no? Entonces, nos da mucha tristeza que se haga politiquería a mediados de noviembre sobre estas cuestiones cuando nosotros lo hemos planteado desde el inicio de la pandemia, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo para sentarnos en la mesa de discusión para poder aclarar algunas cuestiones. Que por otro lado, muchos fueron permisivos cuando nosotros denunciamos la destrucción de la educación pública. Digo, lo que algunos que ahora están preocupados no hicieron absolutamente nada, incluso acompañaron la política de Cambiemos del plan maestro de Bullrich y de Finocchiaro. Y eso lo hemos charlado acá en tu radio, en tu programa, y eso es el problema que tiene el sistema educativo. La pandemia vino a denunciar y nos vino a poner en la cara todo lo que estaba pasando, y obviamente en un contexto de encierro es terrible, pero el pibe que solamente tiene en su casa un teléfono como acceso a un bien tecnológico, también lo tiene cuando tiene que hacer tareas, cuando tiene que cuando tiene que investigar, no es que lo tiene ahora y antes tenía otra cosa. Bueno, cuando nosotros planteamos, no sé si recordarás, la campaña nacional, en la cual adhirieron muchos sindicatos, y se la hemos mandado y le hemos pedido entrevista al ministro Trota, cosa que no nos ha dado. Se lo hemos planteado a la ministra de Educación, plantearon que estaban haciendo presupuesto para ver de distribuir computadoras en el ámbito de la provincia. Bueno, también surgió una carta pública nuestra a mitad de año de lo que pensábamos. Bueno, estamos en noviembre y ahora hay que pensar el ciclo 2020 cómo termina, pero cómo nos preparamos para el 2021, y eso se verá reflejado en el presupuesto de la provincia. Y nosotros queremos ir a discutir lo que nos corresponde discutir en términos educativos. Bien, eso es lo que me parece. Me da vergüenza ajena que algunas hablen, y me da mucha tristeza porque es un momento bisagra en la Argentina y en el mundo, que donde no se apueste a la educación para salir de esta situación de desigualdad. A ver, ¿cómo decirlo de otra manera? Nosotros tenemos que recuperar en la Argentina, el camino es el ARSAT 1, 2, los planes de investigación, el CONICET, nuestros científicos que descularon el problema y la forma del coronavirus. Ese es el camino para salir de la situación, y eso es educación, y es educación pública, no es educación meritocrática como plantea la repudiable ministra Acuña de Capital Federal, o como se plantea en algunos ámbitos. La salida es por lo público, es por la excelencia que ha tenido la educación en la Argentina en su momento, y que nosotros queremos que se recupere. Es por ahí, no es por otro lado. Ahora, permitime que te pregunte, Horacio, porque por ahí me ayudas a entender y a corregir. Este año nos demostró al docente y a los papás que desde la casa, con las posibilidades de conexión y las limitaciones, ¿no? El pibito que tuvo que estar peleando con el celu, el otro que tuvo la oportunidad de encontrarse con una compu que le revolearon por ahí, y la atención, la comunicación entre uno y otro, en el caso de los que lograron la dispersión, la desatención de los padres que tuvieron que bajar y decir cómo hago para ayudarlo, y ahora de qué manera puedo ayudar a que mi hijo entienda. No sé si soy claro con la pregunta, ¿no? Los papás que tuvieron que aprender a vivir este momento, y también los docentes que tuvieron que, en cierta forma, seguir teniendo los pibes en casa, seguir teniendo tu vida, y bueno, y tenés que aprender la compu. Un aula
Tu casa se transformó en un aula con todos los problemas que tiene cualquier otro, porque vuelvo a decir, a ver, las condiciones de vida de una docente, de un docente, es que el esposo o la esposa se pudo haber quedado sin trabajo, que el salario no alcanza, que no pudo tomar la segunda función, que era la que la ayudaba a llegar a fin de mes, que tuvo que ver cómo hacía con su hijo, su hija, si la tenía estudiando en otro lado. Es decir, eso también juega, o sea, todo el mundo se quiere abstraer de esas realidades, pero la verdad es que no te podés abstraer de esa realidad. Eso juega, y la verdad es que por eso decimos que no nos sentimos orgullosos ni orgullosas de ser el salario más bajo de la provincia. Pero también juega en esto que vos estás diciendo, porque si vas a querer declarar la emergencia educativa, me imagino que estarás pensando en que el salario docente no puede ser más bajo. Digo, para poder poner un poco de justicia en lo que estamos diciendo. Si no, ¿cómo hacemos? Emergencia educativa sobre la base de ¿qué? Del castigo, el látigo sobre la docencia. No lo estaría entendiendo, ¿no? Y del otro lado, y del otro lado también la familia que se encontró con los hijos. Claro. Porque ahora están los pibes en casa, me demandan de que no entendieron esto, o que le mandaron tal tarea y los tengo que ayudar, y qué sé yo cómo se hace esto. Yo no dividía de esta manera. Sí, no, ni hablar que... A ver, siempre comparan con Finlandia, ¿no? Viste que el modelo finlandés... Bueno, en algún momento acordate que los compararon con Japón. Sí, pero digo, en general te dicen el modelo finlandés trabaja con toda la familia. Pero tiene garantizado determinados bienes culturales de acceso a la familia que no estaría siendo el que tenemos nosotros y nosotras, ¿no? Así que, digo, nosotros tenemos la oportunidad de hacer un debate en una provincia que nos conocemos, que podemos, digamos que es posible generar políticas públicas que atiendan al conjunto de la sociedad. Vamos a ver si somos capaces, qué sé yo. Por eso nosotros estamos esperando ser convocados, porque acá todo es lo inmediato, todo es lo ya, todo lo de mañana, y acá lo que hace falta es planificar. Pues la educación básicamente es planificar, no trabajar sobre solo el emergente. El emergente lo tenés que resolver, pero si no planificás no tenés futuro. Y para la planificación lo central es la educación. Lo que vos hagas con educación es lo que va a impactar en los jóvenes, en los adolescentes y en parte de los adultos. Por lo tanto, si no hay planificación, que después no vengamos a rasgarnos la vestidura, porque no va a resultar. O sea, por más carita de preocupado que ponga, por más simpático que quieras caer, la preocupación es inversión en determinados temas, no es otra cosa. Entonces, me parece que es importante tenerlo presente. Me parece que la pandemia nos dio una lección a todos muy importante, muy importante. Yo creo que todos pensamos muchas cosas que en otros momentos no pensaríamos, no hubiésemos pensado. Y en educación me parece que es el centro. ¿Sí? O sea, te diste cuenta que el que tiene más herramientas fue el que pudo resolverlo mejor. Y también tiene más herramientas, mejores condiciones, fue el que mejor pudo resolver la pandemia. Claro, pero permitime también esa mirada de que en casa me encontré con mis hijos y que me doy cuenta que mis hijos no me dan bola a mí y tampoco le dan bola al docente, y que cuando yo quiero que el pibe se conecte y se ponga las pilas para entender que se le está hablando a él, el pibe está disperso. O claro, el pibe se está preguntando ¿por qué tengo que bancarme estar con la compu acá y no poder conectarme, no sé, a esos juegos que se conectan los pibes que están de moda? ¿Me explico, Horacio? Sí, claro. La problemática... se pone en cuestión la autoridad, se pone en cuestión la relación, se pone en cuestión la expectativa, porque la verdad que nosotros hemos tenido charla con Centro Estudiante a mitad de año, queríamos hacer una de fin de año, para ver qué evaluación hacía con chicos y chicas, ¿no? Qué bueno. Bueno, la preocupación de ellos, porque el tema es el porvenir, o sea, es la vida. Los pibes le entró en cuestión eso. Che, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué me están hablando los adultos? ¿De qué es lo que estamos haciendo? Eso es lo que dicen
los pibes y las pibas, que en todos tenemos hijos, ¿no? Yo por lo menos tengo 3, y obviamente que charlamos mucho sobre... ¿Qué edades tienen tus hijos? Mis hijos tienen 24, 22 y 19. ¿Los tenés acá o viajaron para estudiar? Por suerte, hay uno que está estudiando en Capital Federal y después de mitad de año pudimos traerlo con todas los protocolos y los cuidados que había que tener en ese momento. Y ahí se pone, Horacio, al descubierto lo que vos planteás, ¿no? Cada docente tiene una historia atrás de él, y tener que coordinar toda esa historia en ponerse ahora frente a la compu para nada más y nada menos que atender a los pibes, ¿no? Y pibes que están dispersos, pibes que les cuesta entrar en este sistema, porque claro, ninguno estaba preparado para hacerlo, y sin embargo todos tuvimos que entrar ahí. Sí, claro, y la familia tampoco estaba preparada. No, por eso, todos los involucrados. Entonces, claro, sí, entiendo, o sea, sí comparto, por eso digo, o sea, me parece que bueno, es un debate que hay que hacerlo distinto. No podemos discutir, o sea, la preocupación que tenemos nosotros desde la organización, para decirlo de otra manera, es que se utilizan viejas formas para discutir algo nuevo. Claro. Y la verdad que no vas a llegar a una conclusión importante utilizando viejas fórmulas, viejos métodos, porque lo que te puso en cuestión es que lo viejo es lo que no va más, digamos, no, ya está. A ver si la entendés. Esa forma es lo que nos trajo la pandemia, no es otra cosa. Entonces, si vos vas a seguir con eso, está complicado. ¿Qué querés que te diga? ¿Y cómo viene el futuro? Las metodologías son las mismas, las formas son los mismos, los formatos son los mismos, y vas a obtener los mismos resultados. ¿Qué querés? ¿Obtener distintos resultados con los mismos formatos? Y bueno, la verdad que eso ya lo dijeron personas mucho más importantes e inteligentes que yo. Yo pienso en que cada hogar, a veces con los abuelos, los problemas familiares que cada uno tiene en cada lugar, y digo, qué difícil que es hacer que todo esto coordine a tal hora para que el pibe pueda estar conectado con la seño, ¿no? O qué difícil todo ha sido, ¿no? Mira, el problema principal en muchas familias es que pone arriba la mesa. Sí. Bueno, no si está conectado o no. Es parte, porque cuando tenés que pagar la conexión a internet, que no es gratis, y para colmo inestable, y con todos los problemas que siempre luchamos a diario, cada uno en lo suyo. Yo conozco docentes que me decían que para poder hacer el laburo tenían que ir hasta la casa de un vecino y engancharse por wifi desde el auto. Obvio, desde el auto. Te digo, opa, la puta, o sea, mirá vos, ¿no? En plena pandemia, lo que llegaste a hacer para poder estar haciendo tu laburo. O sea, mucho de todos lados. Horacio, recordá, viernes 20, sábado 21 está abierta la inscripción para el 7º Congreso Pedagógico. Sí. ¿Cómo se inscribe? Se va a ser online, gratuito obviamente, y tenemos una cantidad de talleres que, de acuerdo a la temática que le interese al lado o el participante, se puede inscribir. Y tenemos conferencias creemos, notables pedagogos, desde Carlos Brandao, que es uno de los cofundadores de la educación popular junto con Pablo Freire en todo el proceso brasilero y latinoamericano, Alfonso Torres de Colombia, Franco Bartolacci, que es el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Marina Ampudia, Roberto Elizalde, docente de la UBA, Jorge Cardelli, que es un compañero dirigente histórico, preso político en la dictadura, militante histórico de la causa docente, para decirlo de alguna manera. Digamos, tenemos esa variedad, Rubén Ortiz,
un compañero docente de Misiones con gran experiencia y formación. Tenemos un lindo panel de conferencistas, y sobre todo lo que más nos interesa son los talleres en los cuales van a hablar nuestros compañeros y nuestras compañeras. Para eso los convocamos, porque queremos que quede registro de lo que hemos hecho durante todos estos meses, desde el encierro, desde la dificultad, con una profunda vocación y amor a lo público, a nuestra escuela pública, para que el punto de partida del 2021 sea nuestra experiencia, nuestro trabajo, y no lo que nos manden desde los centros que piensan o pretenden pensar por nosotros. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos. Horacio, un abrazo y gracias por la entrevista. No, por favor, hasta luego.